Hola, ¿cómo estás? Quería compartirte una palabra. Una palabra muy usada que se habla entre los cristianos, ¿sí? Entre los que hablan la palabra de Dios, que es la palabra salvo o salvado. Y nos habla de Jesús, ¿sí? La primera imagen que nos viene cuando hablamos de salvación, de salvados o salvos, es Jesús. Jesús vino para salvarnos. Ahora, Jesús, ¿para qué vino a salvar? ¿De qué vino a salvarnos, mejor dicho? Porque decimos, eh, hablamos de un evangelio, la buena noticia, que Jesús vino para salvarnos y que es nuestro Salvador. Ahora, ¿de qué vino a salvarnos? Es lo que mucha gente se pregunta. Bueno, la Biblia nos habla de que el hombre por haber pecado está separado de la gloria de Dios y que un día Dios tiene determinado juzgar a todos los hombres. Y si nosotros no arreglamos cuentas con Dios, pues seremos condenados. Jesús vino justamente a salvarnos de esa ira, podríamos decir la ira de Dios. Dios estaba enojado con la humanidad. Digo estaba porque al venir Jesús hizo la paz entre Dios y los hombres. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Él pagó el castigo que merecíamos nosotros, nos representó como humano, y Dios que era, pero como humano murió en la cruz por nosotros y vivió una vida justa y santa como los hombres no hemos podido vivir, y demostró delante del Padre que podía ser justo y representarnos delante del Padre, de Dios. Y después no solo eso, murió en la cruz para pagar el precio, dijo yo voy a pagar el precio que merecía la humanidad. Entonces, la ira de Dios estaba contra los hombres y Jesús murió en nuestro lugar. ¿Y de qué nos salva Jesús? De eso, de la ira y del juicio de Dios contra nosotros. Hay un pasaje muy conocido que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 18 y 19, donde nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único por la humanidad, por el mundo, para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, dice, no es condenado, pero el que no cree es condenado o es rechazado. ¿Por qué? Porque Dios dio una única salvación. No significa que porque Dios dio a su Hijo, no importa lo que hagamos. Importa lo que creemos y la decisión que tomemos a partir de que el Hijo de Dios vino a este mundo. Y a partir del momento que hemos escuchado el mensaje de la buena noticia del Evangelio, que Jesús vino a morir por nosotros. Ahora es nuestra decisión. En un escrito que vemos en el libro de Hechos, Pablo le habla a un carcelero y le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Y este hombre creyó. Tenemos que tomar la decisión de creer. El pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, 18 y 19, te decía estas palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó a la humanidad. Nos ama a nosotros, dio a su Hijo. Y esta es la salvación, que creamos en su Hijo, en el que Él envió para salvarnos. Salvarnos de la ira, del enojo que está preparado para aquellos que se han rebelado contra Dios y a pesar que haya venido su Hijo y Dios le haya mostrado su amor a través de su Hijo, no han querido creer. Entonces, de esto nos habla la palabra de ser salvos y la salvación. Del juicio que viene. Y esto no es para producir miedo, sino para que ames a Dios, le agradezcas y creas en su Hijo Jesús y te salves. Yo quisiera invitarte a que abras tu corazón y que aceptes a este Salvador. Porque no es solo saber que vino un Salvador, es creer en Él, es invitarlo a que sea tu Salvador y escapar del juicio final, ¿sí? Del juicio que Dios no quiere para tu vida. Dios lo que quiere es que seas salvo por Él. Por eso yo te hablaba de qué habla la salvación. Habla de que debemos ser salvos del juicio que se viene sobre la humanidad, sobre aquellos que no han querido creer. Es necesario creer en Jesucristo como tu Salvador, creer que Dios nos envió esta salvación y tomarla. ¿Y qué significa esto? Que empiezo a creer y empiezo a seguir a Dios a partir del momento que creo. Y me aparto del mal y empiezo a seguir su voluntad. Y te diste cuenta que realmente querés estar bien con Dios, querés estar de acuerdo, ponerte de acuerdo con Dios y aceptar a su Hijo Jesús
como tu Salvador. Entender que necesitas esa salvación y que esa salvación significa el perdón, significa que Dios te da la vida eterna, una eternidad con Él, que empieza en esta tierra y seguirá por la eternidad, una comunión con Dios perfecta. Eso solo lo ha logrado su Hijo Jesús. No tiene nada que ver con obra o cosas que vos hagas. Dios después te ayudará a hacer buenas obras, pero la salvación no se compra. La salvación solamente la compró Jesús al morir en la cruz. Él pagó el precio. Tú no puedes hacer nada, solo creer, aceptar y empezar a caminar tomado de la mano de Dios, haciendo su voluntad. Quiero invitarte, si has escuchado los otros videos, a que hagas realidad de esto que estamos hablando, que puedas en tu vida, en este momento, aceptar al único que puede darte una vida nueva, que puede darte perdón, salvación y la seguridad de que un día vas a estar con Él sin ningún temor, sin ningún miedo, porque Él te ha perdonado. Pero debes creer en el que Él ha enviado a Jesucristo como Salvador. Y yo te invito a que hoy, si quieres, haz una oración conmigo, diciéndole de esta manera: Padre del cielo, yo reconozco que tú enviaste a tu Hijo para salvarme y que tú me quieres liberar del juicio que viene porque me amas. Algo muy importante también en este mismo tema de ser salvos, ¿para qué? Y que te lo estuve explicando y te invité a que aceptes esta verdad, que es la verdad del Evangelio, la buena noticia, que Jesús nos vino a traer perdón, salvación del juicio venidero, que Dios nos ama y no quiere que caiga sobre nosotros su ira, porque realmente hay personas, hay gente que no quiere creer y aceptar este bendito mensaje del Evangelio. Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos lo van a escuchar. Si tú eres uno de esos que ha escuchado hoy, no dejes de invitar a Jesús, a Dios a tu vida en este día, de aceptar al Salvador y escapar del juicio venidero. Dios te ama, no lo olvides. Y si tienes pecados y cosas que confesarle hoy a Dios, pídele perdón y Él te escucha y te perdonará.